Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa, en la que voy a tratar un tema que es realmente importante porque marca el inicio de una nueva era política en Venezuela. Véase como se le quiera ver dependiendo de, digamos, la facción política a la cual alguien sea adepto en Venezuela, sea de la oposición, sea del oficialismo, sea de la izquierda o de la derecha. Para el oficialismo representa una contrarrevolución en Venezuela, pero para la oposición representa una época de cambios, el inicio de una era de cambios, el inicio del fin del mismo gobierno incluso, pero voy a ahondar más en ello. Y es que la mayoría absoluta de los diputados de la oposición electos por el voto soberano del pueblo el día 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias en Venezuela, ese día domingo, fueron a la Asamblea Nacional a tomar posesión de la misma el día martes 5 de enero del 2016. Y allí, a partir de este día y del momento inicial fue cuando empezó la polémica, el debate, la discusión, la confrontación, mucha tensión, pero también empezaron a surgir las propuestas, así como críticas por parte de un lado, críticas por parte del otro, debates, mucho análisis, pero más que todo mucha confrontación, lamentablemente, en un escenario político en el cual no debe haber confrontación, sino debe haber consenso. Pero ahora, para poder entender esto, he logrado extraer un artículo publicado por el portal ProDaVinci, muy prominente en publicación de artículos de índole política y económica en Venezuela, un artículo escrito por el señor José Ignacio Hernández titulado ¿Y qué va a pasar con los 4 diputados de Amazonas? Este es el inicio de la polémica. Primero recordemos que fueron impugnados 4 diputados. Todo empezó a raíz de la designación de 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en el que al parecer hubo irregularidades en su designación, se violó el debido proceso, y de allí, de estos magistrados a los cuales se les acusa de estar parcializados con la tolda oficialista, ahora se les acusa también de haber impugnado por órdenes del gobierno del oficialismo a estos 4 diputados por supuestas irregularidades en sus procesos eleccionarios en el estado de Amazonas. ¿Qué va a pasar con los 4 diputados? Este artículo, titulado de esa manera, con base en esta premisa que inició la polémica de todo este asunto, del meollo del asunto, podremos entender qué significa el hecho de que la oposición haya tomado posesión de la Asamblea Nacional el día 5 de enero, qué pasó, qué vendrá, qué se propone, qué se discutió, qué reclama la oposición, pero qué demanda el chavismo. Titula ProDaVinci diciendo, finalmente llegó el 5 de enero de 2016 y con él la instalación de la Asamblea Nacional. Con excepción de algunos incidentes menores, la instalación de la nueva Asamblea pudo hacerse con normalidad, salvo por un importante tema. No pudieron ser juramentados los 4 diputados electos por el Estado Amazonas, con lo cual, ese día, con lo cual muchos se preguntan, ¿y qué pasó con los 4 diputados de Amazonas y qué va a pasar con ellos? Primero hay que señalar la decisión de la Comisión Especial de Instalación. Una vez comenzada la sesión de la instalación, el diputado Héctor Agüero, en su condición de director de debate, procedió a designar la comisión encargada de verificar las credenciales de los diputados electos y presentes en el Palacio, aun cuando el artículo 5 del Reglamento de Interior y de Debates establece que el director deberá designar a 5 diputados, mientras que solo designó a 4, a Jorge Millán, a Piero Marún, Pedro Carreño y Francisco Torrealba. Ahora, aquí está el primer punto del asunto. El Reglamento de Interior y de Debates establece que tuvieron que haber sido elegidos 5 diputados, pero aquí el diputado Héctor Agüero solamente eligió a 4, quedó uno restante. Ese diputado restante puede ser el punto neurálgico de una polémica en el que la oposición se apega mucho al artículo 5 o en general al reglamento de interior y de debates, pero el oficialismo ha estado denunciando que tiene que aprenderse ese reglamento, más que todo el presidente de la Asamblea Nacional, como se lo dijo un diputado hoy del oficialismo, Henry Ramos Alupe, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, diciéndole que tiene que leerse el reglamento para poder entender que no tiene que solicitar un proceso de votación o de aprobación para digamos,
sesionar en horas diferentes a las que ya están establecidas previamente, según el reglamento de interior y de debates. Allí surge la polémica. La oposición dice que tiene que ser reformado este reglamento de interior y de debates y empezará a presentar propuestas para una reforma de este reglamento. Correspondió al diputado Carreño informar sobre el resultado del examen de las credenciales y allí indicó que solo se verificaron las credenciales de 163 diputados. Quedan 4 restantes. Tiene que haber 167 diputados en total en la Asamblea Nacional. Solamente se verificaron las credenciales de 163. Los 4 restantes se encuentran impugnados. Así, el diputado Carreño informó que se acató la sentencia emitida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la cual estableció la suspensión temporal de la juramentación de los diputados electos por el Estado Amazonas. Ello incluye a 4 diputados, a saber, los impugnados Julio Igarza de la MUT, Nirma Guarulla de la MUT, Rommel Gusamana, representación indígena, pero dentro de la bancada de la MUT, y Miguel Tadeo del PSUV. Entonces, ¿qué se dijo acerca de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia? Muy pocos comentarios se hicieron a la sentencia de la Sala Electoral del TSJ, que el pasado 30 de enero suspendió la proclamación de los diputados electos por Amazonas. Pero aquí hubo una irregularidad porque suspendió una proclamación. Y no puede suspender una proclamación porque al proclamar ya la elección por el voto soberano es un proceso irreversible, porque no puede anularse algo que ya fue proclamado y que se originó por el voto soberano del pueblo. Entonces aquí hay una violación, hay una irregularidad. También podía la comisión rechazar las credenciales de los diputados de Amazonas. Estas fueron rechazadas y negó la credencial de los diputados de Amazonas. La comisión solo podía examinar, como lo señala Prueba Vinci, es experto jurídico, solo podía examinar si los diputados presentes tenían el acta de proclamación. Esta acta de proclamación es clave, porque con ella pueden ejercer su cargo. El acta de proclamación los blinda o los hace inmunes a cualquier tipo de impugnación o de recurso de medida cautelar o recurso contencioso electoral en su contra, para ser investigados, para ser o para no ser juramentados, para ser inhabilitados del cargo, para estar temporalmente suspendidos, ya que el acta de proclamación los avala como electos por el voto soberano del pueblo y ya con facultades para ejercer el pleno ejercicio de su cargo. Los diputados de Amazonas podrán incorporarse después, es algo que también señala el portal Pro Da Vinci. Entonces, estos diputados electos, según la nueva Asamblea Nacional, pueden ejercer todas sus atribuciones al haber sido instalada la Asamblea Nacional, y también estos diputados. Y también se hace mención a si la Asamblea Nacional desacataría el amparo, se incorpora a los diputados de Amazonas. Eso es algo que ya había examinado este portal en este artículo publicado, y no fueron juramentados, pero el día de hoy sí fueron juramentados. El día 6 de enero fueron juramentados a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Esto fue noticia el día de hoy en Venezuela. Pero perdió la MUT la mayoría calificada de las 2/3 partes. Actualmente la Mesa de la Unidad Democrática tiene 109 diputados de los 167 que conforman la Asamblea Nacional. Bajo ese escenario, la MUT no tendría las 2/3 partes, por lo cual requiere precisamente de 112 diputados. Entre otras, las siguientes decisiones requieren del voto de las 2/3 partes, como remover magistrados, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia previa audiencia concedida al interesado en caso de faltas graves ya calificadas por el pueblo ciudadano. La oposición quiere también reestructurar el Tribunal Supremo de Justicia, pero para ello tiene que tener la mayoría de 112 diputados y constatar que hubo faltas graves calificadas por el poder ciudadano en las que incurran estos magistrados del TSJ. También la facultad de escoger a los titulares de los órganos del poder ciudadano, designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, tiene esa potestad, y también remover a rectores del Consejo Nacional Electoral. La sala electoral, pese a todo el expuesto, es ejecutada y cumplida, y la sentencia tiene que ser ejecutada y cumplida. Ya debe ser como consecuencia suspender los 4 cargos. A pesar de que la oposición no esté de acuerdo con ello, tiene que acatar esa orden, lo cual no lo hizo. Juramentó a estos diputados aún sabiendo que estaban impugnados y conociendo la sentencia del TSJ. Esto ha generado polémica, fue noticia el día de hoy en Venezuela. Ahora, ¿qué puede pasar? Fueron impugnados, pero aún así decidió juramentarlos. El oficialismo denuncia que hubo una violación, pero
Hubo una violación desde el primer día, según lo denuncia el oficialismo, no lo digo yo, lo dice el oficialismo, alegando que el acto de instalación era únicamente para eso, no para designar a los miembros de la Secretaría, miembros de la Cámara, de la Junta Directiva, no para designar cargos, solamente para el acto de instalación de la Asamblea Nacional. Esto tendría que hacerse en una sesión convocada 24 horas después, o si es con carácter de urgencia, como lo dijo Diosdado Cabello, por el presidente de la Asamblea Nacional, lo cual no hizo. Esto ha generado polémica. Ahora, también ha generado polémica que la oposición ha juramentado a estos 4 diputados, conociendo la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, otra irregularidad que denuncia el oficialismo. Con esto no quiero parcializarme hacia el lado oficialista, sino tratar de ver una cara de la moneda que puede ser una piedra en el zapato para la oposición y un arma secreta para el oficialismo, porque el oficialismo trata de apelar a esto como recursos o como objetos para introducirlos en recursos que serían denuncias para medidas cautelares, investigaciones y también solicitar a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia examinar la Asamblea Nacional, y así el presidente podría llegar a tener la facultad de disolver la Asamblea Nacional solo en caso de que ésta incurra en la remoción de 3 vicepresidentes de la Asamblea en 3 periodos distintos, y esto ya sería una falta que implicaría una disolución de la Asamblea Nacional por el presidente de la República. Luego, a lo que quiere apelar el oficialismo, trata de utilizar esto como recurso para aislar a la oposición, para presionar a través del Tribunal Supremo de Justicia, ya que lo controla, y de esa manera poder tratar de que la Asamblea Nacional aún tenga influencia importante desde el lado oficialista, con una oposición que trata el oficialismo de debilitar con denuncias y recursos en contra de estas supuestas violaciones que está denunciando la tolda oficialista. Pero ya sabiendo esto, ¿qué propone o qué propuso la oposición? ¿Cómo quiere iniciar? ¿Qué agenda legislativa presentó? Lo hizo Julio Borges, mencionando que se va primero a aprobar la ley de amnistía y reconciliación nacional. Esta ley se basa en que los presos políticos serán absueltos de sus cargos, por ello se llama ley de amnistía. Amnistía viene de amnesia, es decir, que se olvidan, por así decirlo, los cargos, delitos que tienen o que les fueron impugnados, y de esa manera ser perdonados, darles la amnistía, poder ser liberados y absueltos de sus delitos. Y esto ya implicará una reconciliación nacional, porque la liberación de los presos políticos traería a colación un escenario de debate y de diálogo, siempre y cuando el gobierno así lo quiera. También está la ley del Cestaticket que pretende aprobar la oposición, la ley del Cestaticket de farmacia, es decir, un bono de medicinas, así como el bono de alimentación, eso sería de medicinas para los ciudadanos pensionados. Aquí la oposición tiene que recurrir a aprobar un presupuesto o a solicitar un presupuesto más amplio, crear un fondo específico para estos bonos de medicinas basados en capital que tenga que ser reestructurado constantemente por una fracción importante del presupuesto, y no dejar de cumplir con el pago de este bono. Luego está la entrega de títulos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, teniendo en cuenta que el oficialismo lo denuncia como una manera de darles el título para luego cobrarles las casas, para solicitar los títulos para pagar impuestos, para también pagar la ley de política habitacional, para privatizar la misión vivienda, algo que denuncia el oficialismo, pero que la oposición alega como una manera de progreso, ya que al tener los títulos de propiedad pueden progresar no solamente en cuanto a emprendimiento en sus hogares, en cuanto a progreso a nivel habitacional, la ley de política habitacional reforzada, sino títulos de propiedad para los venezolanos de una vivienda que no se les entregó o cuyo título no les fue entregado. Luego está la ley de producción nacional, que se basaría primordialmente en una mesa de diálogo o un escenario de diálogo y consenso entre el sector público y el sector privado para generar una alianza de capitales, y también tener más capital para producir al doble y distribuir al doble, y así revitalizar la economía. Trabajo en conjunto entre el sector público y el sector privado, que haya una producción mixta, un sistema de producción mixto con el sector público y el sector privado, con una ley que obligue a ambos a trabajar en conjunto
con cadenas de distribución que estén permanentemente interrelacionadas. Luego, la otra propuesta es, según lo dijo Ramos Alup, una salida democrática, cito, una salida democrática, pacífica y constitucional a este gobierno en un lapso de 6 meses. Esto claramente significa un referéndum revocatorio que, con la mayoría de 112 diputados, no necesita la oposición recolectar firmas ciudadanas, sino que ya podría hacerlo convocando el referéndum, solicitándoselo al pueblo. Si este lo aprueba, ya la oposición tendría potestad para convocarlo, se haría el referéndum y aquí la decisión ya la tiene el pueblo. Esa es básicamente la agenda legislativa principal de la oposición por ahora. Aunado a leyes que, pues ya ley habilitante, Maduro ha estado aprobando, podrían ser, digamos, un poco contraproducentes la una con la otra, porque Maduro está decretando leyes de emergencia, pero esto que propone la oposición son leyes a largo plazo que van a repercutir en la economía. Maduro ahora tiene que legislar para o decretar leyes vía ley habilitante, que por cierto la oposición dijo que no se les va a conceder más leyes habilitantes, y Maduro trata de decretar leyes o decreta leyes para, por ejemplo, el decreto de la ley de emergencia económica para solventar la situación a corto plazo, aumentar la recaudación fiscal, captando el mercado en las grandes acumulaciones de capital, concentrando riquezas, ingresos o los ingresos per cápita más altos en la recaudación fiscal para destinarlo a la producción nacional, al gasto público, a la creación de empleo, al sistema productivo nacional. Y de esa manera tratar de ir revitalizando la economía progresivamente, pero eso que propone la oposición es más a largo plazo. Lo importante es que haya diálogo, y al haber diálogo podrá haber consenso. Esto es lo que propone la oposición. Entonces, al no concederle vía habilitante o ley habilitante a Maduro, ya este no tiene la facultad para decretar leyes de este tipo, lo que implicaría que ya el cortoplacismo del gobierno se acabaría y la emergencia ahora ya no llegará tan rápido como sí lo ha estado haciendo. Cuando el gobierno usa estas leyes habilitantes, ya la oposición tendría que tomar posesión de ello para poder aprobar leyes y generar decretos que no sean cortoplacistas ni de emergencia, pero sí más con vistas hacia el futuro y no a solventar una situación catalogándola de emergencia como Maduro así lo ha estado haciendo. Dos escenarios, un país que sigue polarizado, dos escenarios legales, dos escenarios constitucionales, políticos y económicos. Lo importante es que al haber consenso haya la suficiente madurez y sensatez para sacar al país adelante independientemente del partido político en el cual se milite, legislando para Venezuela, legislando para salir de este gran problema y esta crisis económica que vivimos los venezolanos. Todo queda en manos de estos diputados electos por el pueblo y en Maduro, en el presidente Nicolás Maduro, si trata de trabajar en equipo con estos diputados, independientemente de que sean de la oposición, para sacar a este país adelante. Es la opinión de un humilde servidor. Les ha hablado Ricardo Serrano desde Venezuela para el resto del mundo, en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.